me la hacen saber. ¿Ok? Entonces, lo que entra hoy es superposición y ondas estacionarias. Ok, entonces, el término superposición se refiere ¿verdad? Se refiere a la capacidad que tienen las ondas para sumarse entre sí. Se refiere a la capacidad que tienen las ondas para sumarse entre sí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando ustedes tienen un medio que está ondulando, por ejemplo, la semana pasada hemos visto las ondas que viajan por una cuerda, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen una onda que está viajando hacia una dirección, ¿verdad? Y esta onda va a chocar contra otra onda que viene hacia, el otro, hacia la otra dirección, entonces lo que sucede después es que las dos ondas se van a sumar entre sí, ¿verdad? Y después se van a separar. Se van a seguir, ¿verdad? Su movimiento. Como si nunca se hubieran encontrado. Entonces, esta propiedad de las ondas es general, o sea, aparece cuando estudiamos ondas en una cuerda, cuando estudiamos el sonido, aparece también en las ondas electromagnéticas porque es una propiedad que tiene la ecuación de onda, que es que las ondas se pueden sumar entre sí. Entonces, el tema de este capítulo es estudiar algunas consecuencias de este principio, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando las ondas se suman entre ellas? Entonces, la primera sección trata sobre la interferencia de ondas. La interferencia básicamente es lo que sucede cuando dos o más ondas que viajan en la misma dirección se sobreponen entre sí. O sea, es decir, se suman entre sí. Y para eso, en este capítulo ponen como ejemplo las siguientes dos funciones de onda. Digamos que yo tengo una función de onda, voy a llamar la función de onda Y1. Voy a decir que Y1 es una amplitud por el seno de kx menos omega t. Voy a decir que Y2 es otra función de onda y es igual a la amplitud por el seno de kx menos omega t más una constante phi. ¿Sí? De manera que la única diferencia que va a haber entre las dos ondas es la constante de fase phi. Si yo quisiera graficar estas ondas, entonces, bueno, para empezar tendría que decidir si las grafico con respecto a la función o con respecto al tiempo, ¿verdad? Normalmente lo que hacemos es que las graficamos para un valor de tiempo constante. Puede ser, por ejemplo, cuando el tiempo es igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando el tiempo es igual a 0, la función de onda Y1 se convierte en una función sinusoidal. Muy sencillo. ¿Ok? Entonces, la función Y1 podría, por ejemplo, verse de esta forma. Que es una función sinusoidal. Inclusive, yo estoy haciéndola para que pase por el origen, ¿verdad? Entonces, esto sería la función Y1. La función Y2 es exactamente igual a Y1, nada más que está ligeramente desfasada, o sea, que está corrida, ¿verdad? Lo diremos de esa forma, está corrida con respecto a Y1. Entonces, esto sería Y2. La diferencia entre Y1 y Y2 corresponde a la fase phi, ¿verdad? Y asumimos que ambas funciones se están desplazando hacia el lado derecho. Ambas ondas se desplazan hacia la derecha. Entonces, si ambas ondas se desplazan hacia la derecha, las ondas se suman entre sí.
Entonces, queremos calcular la suma. Vamos a definir la suma y como la suma de y1 más y2. Entonces, y va a ser igual a la función y1 que es a por el seno de kx menos omega t más y2. Y y2 es a por el seno de kx menos omega t más i. ¿Ok? Ahora, a esa suma, yo le puedo aplicar algunas identidades trigonométricas para simplificar. Por ejemplo, recordamos que el seno de una variable a más el seno de una variable b es igual a 2 veces el coseno de a menos b entre 2 por el seno de a más b entre 2. ¿Ok? Entonces, si ustedes aplican esta propiedad a estas, no vamos a detallar mucho ahora, pero si ustedes aplican esta propiedad, les queda que y es igual a 2 veces la amplitud por el coseno de pi medios por el seno de kx menos omega t más pi medios. ¿Ok? Entonces, simplifica la suma porque ahora eh, limité a que la x y la t, ¿verdad? Aparezcan solamente en un lugar. 2 veces la amplitud por el coseno de pi medios por el seno de kx menos omega t más pi medios. ¿Ok? No es un resultado demasiado obvio, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden demostrar aplicando las funciones trigonométricas. Entonces, tal vez si yo, ¿verdad? Escribo esto otra vez, a poner que y es igual a 2 veces la amplitud por el coseno de kx, pero por el coseno de pi medios por el seno de kx menos omega t más pi medios. Yo me doy cuenta que esto es a su vez una función de las variables x y de t, de la forma x menos vt. ¿Ok? Esto que está aquí tiene la forma de x menos vt. De hecho, vean que yo puedo determinar que para este caso la rapidez de la onda también es igual a omega dividido entre k. Ahora, cuando ustedes acomodan esto de esta manera, entonces el término que corresponde a la amplitud sería todo esto que está acá. ¿Ok? La amplitud de la onda resultante es 2 veces a por el coseno de pi medios. Porque este factor de acá no depende de la x, sino depende de la t. Donde a, ¿verdad? Donde a, es muy importante recordarlo, esta a era la amplitud de las ondas originales, ¿verdad? O es la amplitud de las ondas que estoy tomando. Pero entonces la nueva amplitud, ¿verdad? De la onda resultante sería 2 veces a por el coseno de pi medios. Mientras que la constante de fase de la nueva onda, la constante de fase de la nueva onda sería esto que está acá, ¿verdad? La nueva constante de fase es phi medios, ¿ok? No es phi. Phi era la constante de fase de una de las ondas originales, pero phi medios sería la constante de fase de la nueva onda. Por lo tanto, la nueva onda tiene una constante de fase que es igual a la mitad de una de las ondas originales, ¿verdad? Pues una fase intermedia entre las dos. Ahora,
Lo interesante de todo esto, ¿verdad? Es lo que sucede para algunos valores especiales de phi, sobre todo con la amplitud. ¿Ok? ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿verdad? Si la nueva amplitud es, entonces, dos veces la amplitud por el coseno de pi medios, entonces, si phi es igual a cero, ¿verdad? Entonces, esto da dos veces la amplitud, ¿verdad? El coseno de cero es uno. Entonces, en este caso decimos que la suma entre las dos ondas alcanza el valor máximo. Y a esto se le conoce como interferencia constructiva, porque la amplitud de la onda resultante alcanza su valor máximo. En cambio, si phi hubiera sido pi, ¿verdad? Entonces, dos veces la amplitud por el coseno de phi medios hubiera sido dos veces la amplitud por el coseno de pi medios. Y el coseno de pi medios es igual a cero. Entonces, en este caso, si la constante de fase entre las dos ondas hubiera sido exactamente pi, ¿verdad? Entonces, la amplitud de la onda resultante es igual a cero. O sea, es decir, no hay onda, ¿verdad? Una amplitud de cero quiere decir que no hay onda. Por lo tanto, a esta situación se le conoce como interferencia destructiva, porque las dos ondas se cancelan entre sí. Y en realidad no es muy difícil imaginarse por qué sucede eso. Cuando la constante de fase entre las dos ondas es exactamente igual a pi, entonces yo tengo, ¿verdad? Que mientras una onda va subiendo, o en este caso, por ejemplo, la otra onda hace exactamente lo contrario, baja, ¿ok? Yo puedo decir que en este caso, ¿verdad? Eh, Y1 sería A por el seno de kx menos omega t, y y2 sería A por el seno de kx menos omega t más pi. Y entonces yo voy a decir que y es igual a y1 más y2. ¿Verdad? Pero en un caso como este, la y siempre es cero, porque siempre sucede que una onda se cancela con la otra. Siempre y cuando, ¿verdad? La fase entre las dos sea pi. ¿Ok? Siempre y cuando la fase entre las dos sea pi. Otro caso interesante sucede, por ejemplo, si pi es igual a 2pi. En ese caso, la amplitud sería dos veces a por el coseno de pi medios. Será entonces dos veces a por el coseno de 2pi entre 2. Y esto es menos 2a. ¿Ok? Da negativo, pero ese negativo es simplemente una cuestión de fase. En realidad diríamos que en este caso también corresponde a una interferencia constructiva. Nada más, ¿verdad? Nada más
que invertida por el menos, por ese menos de ahí. Entonces, en resumen, para generalizar, ¿verdad? Uno puede sacar los siguientes casos. Si pi es igual a 0, a 2pi, a 4pi, 6pi. O sea, cualquier múltiplo par de pi, ¿verdad? Diramos 2pi por n, ¿verdad? Entonces, la interferencia es constructiva. En cambio, si pi es igual a pi, a 3pi, 5pi, o sea, cualquier múltiplo impar de pi, ¿verdad? Diríamos 2n menos 1pi. Entonces la interferencia es destructiva. Y en ese caso, el sonido o lo que sea la onda, ¿verdad? En ese caso se destruye por completo, porque una onda cancela la otra. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? Digamos, eso es en el caso de que las dos ondas van en la misma dirección, sin embargo, tienen esa diferencia en la constante de fase. Exactamente, la única diferencia sería la constante de fase. ¿Y qué pasaría, digamos, si van en direcciones opuestas? En ese caso, entonces, tenemos unas ondas estacionarias, que es lo que vamos a ver ahora después. Ok. ¿Ok? Que es un caso muy especial, de hecho, cuando llegan direcciones opuestas. Eh, Gráficamente, todas las interferencias constructivas se ven igual. O sea, tienen la misma amplitud, digamos, solo que opuestas. Quizás. No, puede ser también del mismo signo. O sea, puede ser 2A o menos 2A. O sea, cuando es constructivo, realmente lo que usted tiene es, o sea, lo que tiene es una onda que se suma con otra onda que es exactamente igual, con esta, digamos. ¿Ok? Entonces, cuando usted la suma, cuando usted calcula y igual a y1 más y2, entonces la nueva onda se ve igual, nada más que es más grande, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Tienen los mismos puntos cero, ¿verdad? Los mismos ceros de las otras, nada más que tienen una amplitud mayor, el doble de grande. No sé, sí, pero, o sea, me refiero a, gráficamente hay diferencia entre una que tenga dos, o sea, una amplitud del doble, bueno, 2A, y una que tiene una amplitud de menos 2A. La única diferencia era la fase, nada más. Ok. Claro, realmente, digamos, si fuera una onda de sonido, se escucharía exactamente igual, ¿verdad? Es una cuestión nada más de convención, de dónde es arriba y dónde es abajo, pero es lo mismo. Ok, ahora, un tema relacionado a esto, antes de llegar a las ondas estacionarias, sucede cuando tenemos la interferencia producida por eh, dos ondas de igual frecuencia
que son emitidas por fuentes diferentes. Ok. Para esto siempre ponen como ejemplo lo que sucede en un concierto. Ustedes han ido a algún concierto, ahora entonces habrán visto que en el escenario, ¿verdad? Ponen varios parlantes. Ponen varios parlantes. Ponen un parlante acá y ponen un parlante acá. Entonces, el público o las personas que escuchan la música se ubican en cierta posición especial del escenario o del teatro, ¿verdad? Entonces, esta persona en particular se encuentra a una distancia conocida de los dos parlantes. Se encuentra a una distancia R1 del parlante de la izquierda y se encuentra a una distancia R2 del parlante de la derecha. Entonces, dependiendo de a qué distancia se encuentre esa persona con respecto a los dos parlantes, es posible que escuche la música un poquito mejor o un poquito peor. De hecho, curiosamente, no necesariamente va a escuchar mejor por estar más cerca. A veces puede escuchar mejor si se aleja un poco los parlantes. Entonces, hay una fórmula muy importante que dice lo siguiente. Hay interferencia positiva cuando sucede lo siguiente. Cuando el valor absoluto de la diferencia de R1 menos R2 es igual a lambda, 2 lambda, 3 lambda, o en general cualquier múltiplo entero de lambda, donde lambda sería la longitud de onda del sonido. En cambio, hay interferencia destructiva cuando sucede esta otra condición. Cuando el valor absoluto de la diferencia de R1 menos R2 es lambda medios o 3 lambda medios o 5 lambda medios o en general n lambda medios con n impar. Vean qué interesante. La interferencia destructiva quiere decir que el sonido que emite el parlante de la izquierda logra cancelarse por completo con el sonido que emite el parlante de la derecha. Es decir, porque son ondas que son iguales, excepto en la fase. Entonces se cancelan entre sí porque la posición de la persona no era la adecuada. En cambio, cuando hay interferencia constructiva, las dos ondas, al llegar a los oídos de la persona, se suman entre sí, se recuerdan entre sí. Entonces la persona escucha mejor, ¿verdad? Este tipo de fenómenos es muy extraño observarlo en un concierto, en realidad, porque en un concierto existe más de 2 fuentes de sonido. O sea, hay varios parlantes repartidos por todo el escenario. Por lo tanto, sería muy difícil que una persona se encuentre exactamente en el lugar donde tenía que estar para que produzca interferencia destructiva. Sin embargo, yo recuerdo curiosamente que, bueno, el año antepasado, cuando había semana universitaria en la U, siempre ponían hacían un concierto en el parqueo que está a la par de la escuela de física. Y curiosamente, la música se escuchaba muy alto cuando usted estaba en el piso 1, en el piso 2 o en el piso 4. Pero en el piso 3, la música bajaba, el sonido se hacía muy bajo. Inclusive, aunque las personas abrieran las ventanas, la música sonaba muy bajo.
Y eso es porque, ¿verdad? Por una cuestión de estas, porque el sonido interfería destructivamente en el tercer piso. O sea, no es que la música no se escuchara, pero se escuchaba más bajo con respecto al piso 4, por ejemplo, que estaba más lejos, ¿verdad? Entonces, hay muchos problemitas parecidos, bueno, que tienen que ver con este tema de interferencias constructivas y destructivas dependiendo de la posición del observador. Me gustaría hacer un ejemplo de esto para tener este tema, digamos, bien claro. Un ejemplo de cómo se puede aplicar eso. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Es posible que las ondas se cancelen a tal punto que no se pueda escuchar nada? Eso es lo que pasa. Eso es en teoría lo que pasa, ¿verdad? En teoría eso es lo que pasa. Ok, ok. Gracias. Vamos a ver. Profe, y si ¿Sí? solo se reduce, o sea, no se cancela del todo, sigue siendo destructiva, sigue considerándose destructiva. O ¿Cómo? sea, si digamos, la suma de dos ondas reduce la amplitud, pero no la cancela, sigue considerándose. En ese caso, entonces, no sería realmente interferencia destructiva, sería simplemente una interferencia intermedia. Lo que pasa es, ¿verdad?, que las ondas logran cancelar una gran parte entre ellas mismas, ¿verdad? No todo, pero sí cancelan una parte importante. Ok, ok. Vamos a ver. ¿Sí? Hagamos este, entonces, el problema 4. Voy a mandarles una foto. Voy. El problema 4, en la página 475 dice, ¿por qué es imposible la siguiente situación? Dos bocinas idénticas se activan mediante el mismo oscilador de 200 Hz de frecuencia. Las bocinas se ubican en el suelo a una distancia de 4 metros una de la otra. Un hombre camina directo hacia la bocina de la derecha como muestra en la figura. Después de escuchar 3 mínimos en la intensidad sonora, camina hacia el siguiente máximo y se detiene. Ignore cualquier reflexión de sonido producida por el suelo. ¿Okay? Lo de la reflexión de sonido simplemente quiere decir que se puede asumir, ¿verdad? Que las únicas fuentes de sonido son las bocinas y no, pues, otra fuente, porque en un caso real el sonido rebota en el suelo y en las paredes, y entonces el suelo y las paredes se comportan como si fueran fuentes también, ¿verdad? Entonces, yo tengo dos bocinas. Las bocinas son una fuente de sonido. Y las dos bocinas se encuentran a una distancia de minúscula. De hecho, dicen que D minúscula es igual a 4 metros, ¿verdad? Y hay un muchacho que está aquí, ¿verdad? Escuchando el sonido. Entonces, esta distancia sería X. La distancia que hay entre el muchacho y la bocina que tiene delante de él, al frente de él, ¿verdad? Y bueno, esto que está aquí es un ángulo de 90 grados. Entonces, si esta es la bocina 1,
y esta es la bocina 2, entonces yo identifico en este diagrama el R1 y el R2. Entonces, como podemos ver, R2 es igual a la distancia X, ¿verdad? Mientras que R1 es igual a la raíz cuadrada de D al cuadrado más X al cuadrado. ¿Ok? Porque esto es la hipotenusa. Por otro lado, no nos dan realmente la longitud de onda, pero sí nos dicen que el sonido suena con una frecuencia de 200 Hz. Entonces, nosotros podemos recordar del capítulo pasado que la velocidad del sonido, para la mayoría de los casos, ¿verdad? Se puede aproximar como 343 metros entre segundos. Esa es más o menos la velocidad del sonido a temperatura ambiente. Una temperatura de 0 grados Celsius es un poquito menos, es de 330 metros por segundo, pero realmente la diferencia es muy pequeña. Entonces, la velocidad del sonido es igual a la longitud de onda por la frecuencia, y por lo tanto la longitud de onda es igual a la velocidad del sonido entre la frecuencia. O sea, lambda sería igual a 343 metros entre segundo dividido entre 200 Hz. Y eso sería igual a ver, voy a calcularlo. Uno punto 715 metros. ¿Ok? O sea, aproximadamente 1,70 m sería la longitud de onda de esas ondas de sonido. Entonces, yo lo que hago es calcular el valor absoluto de la diferencia entre los dos caminos. Okay, voy a llamar a delta R a el valor absoluto de R1 menos R2. Como ustedes pueden ver, R1 siempre es más grande que R2, ¿verdad? Entonces esto se puede escribir simplemente como D al cuadrado más X al cuadrado menos X. ¿Ok? Raíz cuadrada de D al cuadrado más X al cuadrado menos X. Entonces, dependiendo del el valor que asume X, yo puedo encontrar los mínimos y los máximos de sonido. Vamos a ver. La pregunta es entonces, después de escuchar 3 mínimos en intensidad sonora, camina hacia el siguiente máximo y se detiene. Ignore cualquier reflexión de sonido producida por el suelo. Ok. Vamos a ver, entonces. El primer máximo, en teoría, ocurre cuando delta R es igual a 0, ¿verdad? Lo que pasa es que, como ustedes pueden ver, no existe un valor de X tal que esto sea igual a 0. ¿Por qué? Porque el muchacho siempre va a estar más cerca del parlante 2 que el parlante 1. Entonces, este caso en particular, este caso no sucede. El siguiente máximo sucede cuando delta R es igual a lambda. O sea, a lambda multiplicado por 1. Entonces, ocurre cuando la raíz cuadrada de D al cuadrado más X al cuadrado menos X es igual a 1.2
.715 metros. Ahora bien, para despejar eso, habría que utilizar algún método cuadrático, ¿verdad? Recordemos que D es igual a 4 metros, entonces D al cuadrado es 16. Intentemos, por ejemplo, despejar la raíz cuadrada. Pues tendremos D al cuadrado más X al cuadrado igual a 1.715 metros más X. Y entonces elevo al cuadrado. D al cuadrado más X al cuadrado sería igual a 1.715 metros a la 2 más 2 veces 1.715 metros por X más X a la 2. Cancelo las X a la 2, por cierto. Y bueno, entonces X sería D al cuadrado menos 1.715 al cuadrado dividido entre 2 por 1,715 metros. Y D es igual a 4 metros. Entonces esto es igual a 3.8 metros aproximadamente. A esa distancia ocurre el primer máximo, cuando X es igual a 3.8 metros. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando la persona se va alejando, ¿verdad? Va escuchando entonces primero un máximo. El primer máximo sucede cuando la distancia es de 3.8 metros. Pero después se va a ir alejando todavía más a cierta distancia, que podemos calcular, pero no lo voy a hacer porque sería repetir un procedimiento donde sucede un mínimo. Y después se va alejando otra vez más y sucede otro máximo. Y se aleja todavía un poco más y ocurre de nuevo un mínimo, ¿verdad? Entonces, lo que sucede acá es que no puede ser que el muchacho se encuentre con, con 3 mínimos consecutivos sin antes haber escuchado un máximo entre ellos, ¿verdad? O sea, siempre sucede que hay un mínimo, un máximo, un mínimo, un máximo, etc. Eso, digamos, eso es lo que hay que justificar ahí, que el muchacho nunca, no escucha, ¿verdad? Los mínimos seguidos. Siempre hay un mínimo, seguido de un máximo, seguido de un mínimo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con las ondas estacionarias. Las ondas estacionarias suceden, ahora sí, suceden cuando dos ondas viajan en direcciones opuestas, pero tienen la misma frecuencia y demás características. En el caso más sencillo, tienen la misma frecuencia, la misma longitud de onda, la misma amplitud e inclusive la misma constante de fase. Entonces, voy a definir dos funciones. Voy a decir que Y1 va a ser igual a la amplitud A por el seno de kx menos omega t, y Y2 va a ser igual a la amplitud A por el seno de kx más omega t. La única diferencia entre la una y la otra es el menos y el más, ¿verdad? La función Y1
se desplaza hacia el lado derecho y la función y2 se desplaza hacia el lado izquierdo, porque así como están definidas, entonces la velocidad de y1 sería positiva y la de y2 sería negativa. Y defino, entonces, que y sea igual a y1 más y2. O sea, sería a por el seno de kx menos omega t más a por el seno de kx más omega t. Vean que estos no se cancelan entre sí porque no son iguales, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que hacer es recordar que el seno de a más b, o en realidad el seno de a más menos b, es igual al seno de a por el coseno de b menos más el coseno de a por el seno de b. En fin, esto sirve es para demostrar que entonces y tiene que ser igual a 2 veces a por el seno de kx por el coseno de omega t. 2 veces a por el seno de kx por el coseno de omega t. A este resultado se le conoce entonces como una onda estacionaria. Y la propiedad más importante que tiene es que esta onda no es una función de x menos vt. ¿Ok? Y es fácil de ver por qué. Observen que la x y la t aparecen en lugares completamente diferentes de la fórmula. O sea, la x es parte del argumento del seno y el tiempo es parte del argumento del coseno. No se pueden combinar entre sí, están separadas. Por lo tanto, esto que está acá no es una onda viajera. O sea, no tiene ningún sentido preguntarse si esta onda viaja hacia la derecha o viaja hacia la izquierda. Porque para esta función no está definida la rapidez, como si lo está en una onda viajera común y corriente. ¿Ok? Es decir, es una función para la cual la variable x y la variable del tiempo se comportan completamente distintas entre sí. Ahora bien, a esta parte de la fórmula, a 2a por el seno de kx, a veces se le conoce como la amplitud de la onda estacionaria. Hay que entender, o hay que imaginarse cómo es que una onda esta se comporta en realidad. Entonces, si yo tengo la fórmula y igual a 2a por el seno de kx por el coseno de omega t, yo la quiero graficar en función de x, ¿verdad? Entonces, lo que hago yo de primero es graficar la amplitud. Entonces, esta gráfica de color rojo corresponde a la función 2a seno de kx, ¿ok? Donde esto es y donde esto es la variable x. Vean que 2a seno por kx es igual a la función y cuando el tiempo es igual a 0 y x es cualquier valor de x, ¿verdad? Pero para tiempos distintos de x, la forma de la función puede cambiar. Es posible, por ejemplo, que después la función baje. Entonces la función se vería de esta forma. Esto sería para un tiempo posterior. Esto sería, por ejemplo, para un 2a seno de k por el coseno de omega
T1, por decir algo. Y después, en otro tiempo posterior, entonces es posible que la onda esté completamente horizontal. Esto sería un 2a seno de kx por un coseno de omega t2. Y para otro tiempo, ¿verdad? Se invierte, inclusive. Se vería de esta forma. Dos a seno de kx por el coseno de omega t3. Entonces, lo que uno descubre al hacer esto es que la onda estacionaria tiene algunos puntos especiales donde la función siempre es igual a cero, sin importar el tiempo que ha transcurrido. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un instrumento de cuerda, como una guitarra o un violín. Las cuerdas de la guitarra están oscilando y forman ondas estacionarias, y hay puntos de la cuerda que siempre están estáticos. Entonces, a estos puntos de acá se les conoce como los nodos de la onda. Esto sería un nodo, esto sería otro nodo, ¿verdad? Un nodo y otro nodo. Los nodos suceden cuando la amplitud siempre es cero. O sea, cuando 2 veces a por el seno de kx es igual a cero. Y esto ocurre justamente cuando kx es igual a n y medios con n impar. O sea, cuando x es igual a n y medios entre k. Y como k es 2pi entre lambda, entonces x sería npi entre 2 veces 2pi entre lambda. Entonces, x, Creo que no se está viendo lo que está haciendo. no se ve. No. ¿No será que tiene que abrir la pantalla un poquito más? Voy a ver. Yo tampoco veo lo que está escribiendo. Yo tampoco, profe. Yo tampoco. Vamos a correr esto entonces. Ahí lo ven. No, al menos yo lo veo igual que antes. Sí, profe, lo único que hacen son las curvas, digamos. Ajá. Y cuando hizo el gráfico. Bueno, lo hacemos en la siguiente pizarra, no importa. Los nodos suceden entonces cuando la amplitud siempre es cero, o sea, cuando 2 veces a por el seno de kx es cero. Profe, yo sigo sin ver, puede ser que se le haya quedado como pegado estaba transmitiendo la pantalla, no sé si... Ah, ok, ahora sí lo ven. Ya. Sí, profe. Ah, ok. Sí, perdón. Creo que fue error mío, disculpe. Ok, entonces, como les iba diciendo, los nodos suceden cuando la amplitud de la onda es cero. La amplitud era 2 veces a por el seno de kx. Entonces, 2 veces a por el seno de kx es cero cuando el argumento del seno es de la forma de n pi medios con min impar. Entonces uno despeja para acá, dice que x es n pi entre 2k. Y como k es 2 veces pi entre lambda, entonces x tiene que ser n pi entre 2 veces pi entre lambda. O sea,
cuando X es igual a n veces lambda sobre 4 con n impar. Entonces, esto sucede cuando X es igual a lambda cuartos, a 3 lambda cuartos, a 5 lambda cuartos, 7 lambda cuartos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahí se entiende. Déjenme ver si lo expliqué bien. No, mentira, mentira. Aquí esto no está bien porque el argumento no es en el binarios, pero es cuando el argumento más bien es n-pi. Sí, ¿verdad? Porque el seno de 0 es 0. El seno de pi es 0 también. Ok. Entonces esto sucede cuando x es n-pi entre k. Y esto es n-pi entre 2pi entre lambda. Entonces esto es igual a decir que x es n veces lambda entre 2 con n entero. Entonces, hay un nodo en x igual a 0, x igual a lambda medios, x igual a lambda, x igual a 3 medios de lambda, x igual a 2 lambda, y ahí sigue, ¿verdad? También sucede para valores negativos, por cierto, ¿verdad? También sucede cuando x es igual a menos lambda medios, cuando x es igual a menos lambda, a menos 3 lambda medios, menos 2 lambda, y ahí sí. O sea que la onda siempre va a ser 0 cuando la x es o un múltiplo de lambda o un múltiplo de lambda medios, ¿verdad? En realidad sería múltiplo de lambda medios. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, la guitarra que está oscilando, hay puntos específicos de la cuerda de la guitarra que nunca se mueven. Y esos puntos se llaman los nodos de la onda. En cambio, existen otros puntos donde sucede lo contrario, donde el movimiento es máximo. Sucede aquí, sucede acá, sucede acá, sucede acá. A estos puntos donde el movimiento es máximo o es más grande se les conoce como antinodos. Era como diciendo que el antinodo sería lo contrario del nodo, ¿verdad? El nodo es donde nunca se mueve y el antinodo es donde se mueve más. El antinodo sucede cuando la amplitud de la onda estacionaria es más grande. Entonces, para tener un antinodo, se necesita que 2 veces A por el seno de kx sea igual a más o menos 2 veces A. ¿Ok? Es decir, se necesita que el seno de kx sea igual a más o menos 1. Y esto ocurre cuando kx, ahora sí, cuando kx, bueno, esto sucede cuando kx es igual a pi medios, ¿verdad? O es igual a 3 pi medios, o es igual a 5 pi medios, ¿verdad? O cuando es igual a n pi medios, pero con n impar. Entonces, x tendría que ser igual a n pi medios entre k, y esto sería n pi medios entre 2pi entre lambda. Entonces, x sería igual, ahora sí, a n lambda sobre 4, donde n es un número impar, ¿verdad? Impar. Entonces, antinodos hay cuando x es igual a lambda cuartos
3 lambda cuartos, 5 lambda cuartos, 7 lambda cuartos, ¿verdad? También cuando son negativos, cuando x es igual a menos lambda cuartos, menos 3 lambda cuartos, menos 5 lambda cuartos, y ahí sí. En muchos problemas es muy importante entonces identificar correctamente cuáles puntos de una onda son nodos y cuáles son antinodos, porque eso después tiene mucha importancia a la hora de analizar las propiedades de las ondas. Ok, esto que acabo de explicar es bastante abstracto. Vamos a hacerlo un poquito más concreto. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver donde suceden ondas estacionarias sucede cuando tenemos una cuerda atada en sus dos extremos y tensa. Nuevamente, esto sucede cuando tenemos un instrumento musical de cuerda, como una guitarra o un violín o cualquier otro de sus instrumentos, un cello, por ejemplo. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos a la cuerda que está unida firmemente en sus dos extremos entre dos puntos fijos, ¿verdad? De hecho, una guitarra es justamente eso. En una guitarra tenemos varias cuerdas que están unidas en sus extremos a una tabla de madera o una tabla de la que está hecha la guitarra, ¿verdad? Entonces, cuando la cuerda está unida en sus extremos, entonces sucede que los extremos de la cuerda siempre se comportan como nodos. Siempre. Por el simple hecho de que siempre están unidos al punto donde están pegados. O sea, no se pueden mover. No se les permite moverse. Vamos a asumir que esta cuerda tiene una longitud conocida, L mayúscula. Entonces, cuando la cuerda está unida en sus dos extremos, la cuerda solamente puede oscilar de ciertas formas. Puede oscilar de distintas maneras, pero no de cualquier manera. Vamos a ver qué quiero decir con eso. Por ejemplo, una forma en que podría oscilar sería en el caso específico en que la cuerda tenga solamente dos nodos, los extremos. Entonces, la cuerda es libre de hacer un movimiento como este, ¿sí? Donde cada pedacito de cuerda puede subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. A esta forma se le conoce como el modo de oscilación fundamental. Tiene solamente dos nodos. Y los dos nodos corresponden a los extremos. También se le conoce con el nombre de como el primer armónico de la cuerda. ¿Okay? Yo no sé mucho de música, pero yo entiendo que esta terminología es muy usada, ¿verdad? La gente que toca instrumentos musicales, ¿verdad? Los armónicos. Ok. Otra opción posible es que la misma cuerda esté unida en sus extremos, ¿verdad? Entonces, los extremos seguirán siendo nodos. O sea, tienen que serlo porque no se mueven. Pero ahora voy a asumir que existe un tercer nodo. Y el tercer nodo está presente en el centro de la cuerda. Entonces, la cuerda sigue midiendo una distancia L, eso no cambia, ¿verdad? Mide una distancia L, pero ahora la cuerda puede oscilar de esta manera. Sale de este nodo,
baja al siguiente nodo y se devuelve al último nodo. ¿Ok? Entonces, el movimiento de la cuerda sigue este patrón. Cuando la cuerda hace esto, se le conoce entonces como el segundo armónico. Segundo armónico. ¿Verdad? Y bueno, ahí sigue, ¿verdad? Después uno se puede imaginar el caso en el que hayan 4 nodos. En el caso en que haya 4 nodos, entonces los extremos siguen siendo nodos y en la cuerda existen 2 nodos adicionales. Entonces a este patrón tiene esta forma. Ahí las ondas sube y baja, ¿verdad? A esto se le conoce como el tercer armónico. Que tiene 4 nodos. Y el segundo armónico tenía, entonces aquí tiene 3 nodos. Y la cuerda sigue midiendo una distancia L. Y uno sigue, ¿verdad? Si yo dibujara el cuarto armónico, entonces el cuarto armónico sería el patrón donde hay 5 nodos. El quinto armónico tendría 6 nodos, el sexto armónico tendría 7 nodos, y así sucesivamente, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, una cuerda que está unida en sus extremos solamente puede oscilar en alguno de sus modos de oscilación, ya sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el que sea, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a indicar con la variable n el número de armónicos. Entonces, el modo fundamental sería el armónico 1, cuando n es igual a 1. El segundo armónico corresponde a n igual 2. Y el tercer armónico corresponde a n igual 3, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy en el armónico número n, yo tengo n más un nodos, ¿verdad? Vean que la n no quiere decir exactamente el número de nodos. Quiere decir en cuál armónico estoy. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a determinar la longitud de onda de cada armónico en términos del número n y en términos de la longitud de cada cuerda, de la cuerda. Por ejemplo, para el tercer armónico, el más grande que dibujé, la longitud de onda sería la distancia que hay entre este punto, ¿verdad? Y este punto de acá, que es cuando la onda cumple con un ciclo. Esta distancia entonces sería lambda. Entonces, para este caso, uno puede deducir que lambda es igual a 2/3 de n. Y como es la longitud de onda del tercer armónico, voy a llamar a esto lambda 3. Lambda sub 3 es igual a 2/3 de n. En el caso del segundo armónico, lambda es la distancia entre este punto y este punto porque es cuando se cumple un ciclo de movimiento. A esto le llamaríamos entonces lambda 2. Y lambda 2 es justamente igual a L. Mientras que en el caso del modo fundamental, la longitud de onda es más grande que el largo de la cuerda. Porque habría que imaginarse que la onda
continúa con otro ciclo acá. En este caso, lambda sería esta distancia en total. Por lo tanto, lambda 1 es igual a L dividido entre 2. Entonces, lo que yo quiero es encontrar una fórmula general que me permita determinar el largo de la longitud de onda en términos del número de armónicos y en términos del largo de la cuerda. Entonces, vean que... Profe, ¿no sería 2L? ¿Perdón? No sería 2L. Ah, mira, 2 años, sí, 2 años. Ahora sí, 2 años. 2 N. 2 años. Entonces, yo observo, ¿verdad? Que cuando n es igual a 1, entonces lambda 1 es 2L. Cuando n es igual a 2, entonces lambda 2 es L. Cuando n es igual a 3, entonces lambda 3 es 2/3 de L, ¿verdad? Yo podría seguir ahí, así indefinidamente, y entonces el patrón lo que me dice es que para un valor de n cualquiera, lambda sub n es igual a 2 veces L dividido entre n. ¿Sí? Vean que se cumple. Cuando n es igual a 1, esto es 2L. Cuando n es igual a 2, esto es 2 entre 2, o sea, es L, ¿verdad? Y cuando n es igual a 3, pues tenemos 2/3 de L, así sucesivamente. O sea, si yo hubiera dibujado n igual a 4, entonces lambda cuartos, lambda de 4 hubiera sido 1/2 de L, ¿verdad? 2/4, 1/2 de L. Entonces, a esto se le conoce como la longitud de onda del enésimo armónico. La longitud de onda del enésimo armónico. ¿Ok? Una cuerda puede oscilar en cualquiera de sus armónicos, pero no puede oscilar en una longitud de onda que no sea una de esas, ¿verdad? Tiene que ser siempre una longitud de onda que sea la forma 2L entre L. Ahora, más importante que longitud de onda es conocer la frecuencia, porque realmente las notas musicales que conocemos, ¿verdad? Corresponden a un valor de frecuencia conocido, ¿verdad? Alguien que sepa de música podría decirnos a qué nota musical corresponde a qué frecuencia corresponde cada nota musical. Pero lo que los músicos siempre tratan, digamos, de determinar es la frecuencia y no la longitud de onda. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que la frecuencia multiplicada por la longitud de onda es igual a la rapidez de la onda. En este caso, como estamos trabajando en una cuerda, la rapidez viene dada por la fórmula de raíz cuadrada de tensión dividido entre densidad de masa. ¿Ok? Entonces, la frecuencia de oscilación del enésimo armónico tiene que ser igual a la rapidez de la onda dividido entre la longitud de onda del enésimo armónico, ¿verdad? La rapidez de la onda no depende de qué armónico es, pero la frecuencia y la longitud de onda sí. Entonces, pues, la rapidez que sería la raíz cuadrada de la tensión entre μ por 1 entre lambda sub n. Y lambda sub n es 2 veces L entre n. Entonces, la frecuencia de oscilación del enésimo armónico sería 2 veces L entre n por la raíz cuadrada de la tensión entre μ. ¿Ok? Entonces, no, perdón, esto es al revés, esto es n entre 2L,
¿verdad? Raíz cuadrada de t entre mi. Entonces, esto sería la frecuencia del enésimo armónico. Si n es igual a 1, entonces F1 sería simplemente 1 entre 2 veces L de raíz cuadrada de t entre mu. Y entonces, la frecuencia del armónico n sería multiplicar n veces la frecuencia del modo armónico fundamental F1. Entonces, vemos que la frecuencia con la que oscila una cuerda depende de 3 cosas. Bueno, en realidad depende de cuatro cosas. Depende del número n que corresponde al número de armónico, ¿verdad? Depende del largo de la cuerda L, depende de la tensión de la cuerda T y depende también de la densidad de masa mu. En un instrumento musical, como en una guitarra, cuando hay que afinar la guitarra, por ejemplo, entonces lo que hace el músico es que atornilla o tensa la cuerda con una prensa, ¿verdad? El objetivo de hacer eso, de tensar la cuerda, es precisamente cambiar el valor de la tensión T, ¿verdad? Usted difícilmente puede cambiar la densidad de la cuerda. O sea, para cambiar la densidad de la cuerda, realmente lo que habría que hacer es cambiar la cuerda, ¿verdad? Pero la tensión se puede ajustar usando una prensa. La frecuencia de oscilación también depende del largo de la cuerda. Ahora, el largo de la cuerda no se puede cambiar, cuesta mucho. Pero usted puede cambiar el largo efectivo de la cuerda presionando la cuerda en una posición en especial, ¿verdad? De hecho, lo que hace un guitarrista cuando toca la guitarra es poner sus dedos sobre un punto especial de la cuerda para producir una nota musical. Entonces, poner el dedo encima de la cuerda lo que hace es, efectivamente, es cambiar el largo de la parte de la cuerda que oscila, ¿verdad? Y de esa forma, una cuerda puede producir diferentes notas musicales dependiendo de dónde el guitarrista pone el dedo, porque lo que hace es cambiar el largo de la cuerda, ¿verdad? Bueno, en realidad el guitarrista usa varias combinaciones, ¿verdad? De diferentes cuerdas con diferentes largos e diferentes tensiones para producir diferentes notas musicales, pero el principio fundamental que explica todo eso es esta fórmula de acá. La fórmula para las frecuencias de oscilación de una cuerda. ¿Ok? Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces, digamos, bueno, tal vez como observación, no sé si será así, pero entonces, digamos, cuando yo toco, por ejemplo, 3 notas a la vez, esas ondas se van sumando para crear un sonido y por eso, no sé, Sí, tiene que ver. sí, eso es lo que sucede. O sea, o sea, usted lo que hace es que usted, no sé, una guitarra tiene 7 cuerdas, ¿verdad? Por ejemplo, tiene son 7 cuerdas. Entonces, Sí, cada una de las cuerdas está oscilando con un largo, una tensión y un número armónico diferente. Entonces, la idea es, ¿verdad? Que esa combinación de frecuencias produzca un sonido que sea, o sea, que sea agradable o que sea reconocible para el ser humano, ¿verdad? Que es lo que uno termina llamando, por ejemplo, la nota do, re, mi, fa, sol, ¿verdad? O sea, es lo que uno está haciendo con las cuerdas, es hacer que oscilen con una frecuencia determinada para que produzca un sonido musical eh, eh, requerido, ¿verdad? Un sonido que usted esté buscando. Y bueno, realmente los violines, los cellos, ¿verdad? Inclusive los pianos
son instrumentos que funcionan bajo este principio, porque un piano, lo que hace el piano es, mediante las teclas, ¿verdad? Oscilar, poner a oscilar unas cuerdas que están dentro del piano para producir una combinación de sonidos. Ahora, existe otro ejemplo muy importante de ondas estacionarias que tal vez sea bueno verlo en esta clase antes que termine el tiempo, que es en una columna de aire. Columnas de aire. Una columna de aire es lo que sucede, por ejemplo, en una flauta, en un instrumento de viento, o inclusive en los órganos, ¿verdad? Los órganos son instrumentos que tienen tubos de aire para funcionar. Y existen dos tipos de tubos de aire. Existen los tubos de aire que tienen las dos tapas abiertas y existen los tubos de aire que tienen solamente una tapa abierta y la otra cerrada. Entonces, cuando yo dibujo un tubo de aire con las dos tapas abiertas, el tubo de aire se ve de esta manera. O sea, yo lo dibujo con los extremos abiertos. Mientras que el tubo con una tapa abierta tiene una tapa abierta y la otra cerrada, obviamente, ¿verdad? Ok. Ahora, lo que está oscilando dentro de un tubo de aire son las moléculas de aire, ¿verdad? O sea, lo que oscila es el sonido también, realmente. Entonces, de la clase pasada, recordemos que el sonido se puede hacer de maneras distintas. Por un lado, el sonido puede ser las ondas del movimiento de las moléculas, y por otro lado, el sonido puede ser las ondas de presión de las moléculas de aire. Entonces, primero, visualicémoslo como las ondas de movimiento de moléculas. Las ondas de movimiento de moléculas. Ok. Cuando el sonido se visualiza como ondas de movimiento de moléculas, entonces los extremos del tubo se comportan como antinodos. Antinodos. Se comportan como antinodos porque las moléculas tienen completa libertad de moverse. Tienen completa libertad de moverse en los extremos abiertos del tubo. ¿Okay? Entonces, si el tubo mide una distancia L, entonces yo puedo imaginarme que el modo fundamental de oscilación del tubo abierto sería cuando este extremo es un antinodo, este también es un antinodo y no hay ningún otro antinodo, y por lo tanto la oscilación se ve de esta manera. Entonces, las moléculas de aire pueden oscilar en esta dirección. ¿Okay? Vean que el hecho de que haya dos antinodos automáticamente implica que tiene que haber aquí un nodo. Esto sería un nodo. Estos serían dos antinodos. El siguiente armónico, entonces, se obtiene cuando yo tengo precisamente tres antinodos. Vamos a decir entonces que esto sería un antinodo. Aquí tengo un antinodo. Aquí tengo un antinodo.
Entonces la onda se tendría que ver así. De esta forma, ¿verdad? Tengo 3 antinodos y automáticamente tienen que haber 2 nodos. Y entonces la onda oscila de esta forma. Y bueno, y ahí podría seguir. El tercer armónico, entonces sucede cuando yo tengo el tubo de aire, ¿verdad? Y tengo 4 antinodos. Un antinodo, un antinodo, un antinodo, un antinodo. Entonces la onda se tiene que ver así. Y oscila de esta forma. Muy bien. Vamos a dejar esto aquí por un momento y vamos a concentrarnos en el caso de una tapa abierta. Entonces, en el caso de una tapa abierta, el extremo abierto se comporta como un antinodo, pero el extremo cerrado se comporta como un nodo. Entonces, la onda que vive en un tubo semiabierto es diferente. ¿Sí? Vean que en este caso tenemos exactamente un antinodo y un nodo. Para un tubo que tiene una longitud L. Yo podría considerar el siguiente caso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago que mi sistema tenga 2 antinodos? Entonces yo dibujo aquí, eso tiene que ser un antinodo, esto tiene que ser un nodo, y el segundo antinodo tiene que estar por acá, y el segundo nodo tiene que estar por acá. Entonces, la onda se vería así, así, y así. Para un largo L. Y un tercer caso, entonces yo tendría el tubo y buscaría que tuviera 3 antinodos. Entonces pongo un antinodo acá, pongo un antinodo acá, pongo un antinodo acá, pongo un nodo acá, un nodo acá, un nodo acá. Y entonces la onda se vería así, más o menos. Tendría aquí, subiría acá y terminaría acá. Así. Y la onda puede oscilar entonces libremente, ¿verdad? Ok. Vamos a determinar entonces ahora las longitudes de onda para cada caso. Para el caso en especial del tubo con las 2 tapas abiertas, entonces el modo fundamental de oscilación lambda 1 sería 2 veces largo, ¿verdad? Sería con en el caso de la cuerda. Para el segundo armónico, lambda 2 sería justamente L, largo del tubo. Y para el caso 3, lambda 3 sería 2/3 de L también. ¿Verdad? Porque el patrón abarca 2/3 del tubo, ¿verdad? Pero para el caso en el que solamente hay una tapa abierta y una tapa cerrada, entonces la primera longitud de onda no sería 2 veces L, sería de hecho 4 veces L, porque lo que usted está viendo acá es solamente una cuarta parte de la longitud de onda, ¿verdad? 4 veces L. En este otro caso, entonces, la longitud de onda
corresponde a 3/4 de L. Y en este otro caso acá, la longitud de onda ya es más larga que L. De hecho, L sería la distancia que hay de acá hasta acá. Uno puede mostrar que esto es igual a un L más 1/4 de L. Entonces sería igual a 5/4 de L. Ok, entonces, el caso del tubo abierto y cerrado es problemático por la siguiente razón. Si yo quisiera generar una fórmula para predecir el valor de lambda. Ah, mira, aquí lo hice al revés. Aquí sería 4/3 y aquí sería 4/5. Perdón. Entonces, bueno, para el caso de las dos tapas abiertas, yo tendría que lambda n es en efecto 2 veces L entre n, ¿verdad? Pero para este otro caso, yo diría que lambda n es igual a 4 veces L sobre n, pero n solo es impar. O sea, este sería lambda 1, este sería lambda 3 y este sería lambda 5. Entonces, por una cuestión de conveniencia o de fórmula, ¿verdad? Vamos a decir que para el caso del tubo semiabierto, solo existen armónicos impares. O sea, no tiene sentido preguntarse cuál sería el segundo armónico, porque no hay segundo armónico. Solo hay primer armónico, hay tercer armónico, pero no hay segundo. Y tampoco hay cuarto. Hay quinto, pero no hay sexto. Mientras que para la columna de aire con las dos tapas abiertas existen, ¿verdad? Armónicos pares e impares. Existen armónicos pares e impares. Y este análisis entonces nos lleva a una fórmula para calcular las frecuencias. Frecuencias en un tubo abierto y en un tubo semiabierto. Ok. En un tubo abierto, entonces, lambda sub n es igual a 2 veces L entre n, con n entero. Y en un tubo semiabierto, lambda sub n es 4 veces L sobre n, pero con n impar, solo n impar. Entonces, la frecuencia f sub n sería la rapidez del sonido entre lambda sub n. Sería la rapidez del sonido por n entre 2n. Para el tubo semiabierto, la rapidez del sonido, la frecuencia sería entonces f sub n, sería la rapidez del sonido entre lambda sub n. Esto sería entonces la rapidez del sonido por n entre 4l, pero solo con un n impar. Con n impar, ¿verdad? Entonces, los tubos abiertos y semiabiertos se caracterizan porque tienen diferentes tonalidades, o sea, oscilan con diferentes frecuencias. Y por eso es que en un órgano, en un instrumento musical,
tienen que balancear, ¿verdad? Tienen que poner tanto tubos abiertos como semiabiertos para que puedan producir una mayor variedad de notas. Ok, yo sé que ese tema es bastante largo, extenso, pero ya abarcamos la materia teórica. En el capítulo 17 hay una sección de batimientos. Eso no entra a la sección 17.7. Tampoco entra a la sección que habla acerca de patrones de ondas no sinusoidales. Eso no entra tampoco. Ya está ahí. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?